El día de hoy, Dios mediante, concluimos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Un capítulo interesante porque luego de esa gran popularidad que experimenta el Señor Jesús después de la alimentación de los 5,000 y luego que Él empieza a compartir lo que implica ser su seguidor, llega un momento álgido porque la gente no está recibiendo de Jesús lo que esperaban. Ellos esperaban un líder político, un libertador, les iba a quitar la bota de encima del imperio romano, los iba a alimentar, y Jesucristo no está llenando estas expectativas. Él está interesado en la vida espiritual del ser humano, y esto es lo que comunica a estos seguidores. Sin embargo, veremos qué es lo que sucede. Buenas noches. Este día vamos a estudiar la parte final del capítulo 6, los versículos 70 al 71. Y en las ocasiones anteriores, pues repasamos algunos métodos de interpretación que consideramos no son adecuados para leer la Biblia. Y hoy pues vamos a darle un vistazo al que es el método correcto. Nos hemos basado en estas pequeñas definiciones en el libro de Tomás de la Fuente y ya revisamos el método racionalista, el método alegórico místico y el método dogmático. Entonces, vamos a ver hoy el gramático histórico. Este método, según el autor Tomás de la Fuente, dice que se llama gramático histórico y requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel a que fue traducida. Entonces, este método va a tomar en cuenta, por ejemplo, la parte del hebreo, del arameo, del griego, sus características gramaticales, etimológicas y todo lo demás para poder abordarlo. Por supuesto, no nos preocupemos de que todos tendríamos que saber esos idiomas. Hay especialistas que han hecho ese trabajo y entonces han plasmado las traducciones buscando la mejor manera de pasar de un idioma a otro el significado de la escritura. Agrega que este método considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una historia que presenta alegorías, ni fábulas, ni leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etcétera. O sea, es un relato histórico de cosas reales. Y aclara que en el caso que las mismas escrituras se indican que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos, entonces se acepta. ¿Eso qué quiere decir? El lenguaje, hemos dicho, tiene figuras retóricas, figuras de lenguaje, la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la hipérbole, hay todo un sistema de figuras también netamente hebreas. Ok, este método toma en cuenta cuando se están utilizando en un relato dado este tipo de figuras de lenguaje. Aquí les voy a agregar un poquito de otra fuente, que es el libro de J. Dwight Pentecost, que es este que está acá. Este sí es gruesecito y está disponible, por lo menos les mandé ahí donde está disponible. Me dijeron que los que tienen 3, que están un poco lastimados de las orillas y que van a hacer un descuento si ustedes llaman y quieren adquirirlo. Eso por si hay algún inquieto que quiera meterse un poco más. Bueno, el doctor Pentecost dice esto: el método gramático histórico considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna. Perdón, aquí vamos a ver, es en esta, me pasé. El método literal de interpretación, así le llama él al gramático histórico, es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea que sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. Entonces no nos hagamos bolas. Cuando hablamos de este método dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se entiende? Pues como se entiende normalmente en la vida diaria, la terminología que se está utilizando. Por darles una idea, ¿verdad? Si en Éxodo se nos dice que Dios divide el Mar Rojo,
y que pasan en seco el pueblo cuando sale de Egipto. Ahí está. ¿Qué dice el texto? Que Dios dividió el Mar Rojo y que pasaron por ahí. Así se entiende, porque es la manera natural con las palabras que tiene. Eso quiere decir el sentido literal del texto. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por sus consideraciones gramaticales como históricas. Por ejemplo, cuando hablamos de asuntos gramaticales, cuando uno está estudiando la Biblia, hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento con Pablo, en donde uno tiene que identificar dónde está el sujeto, en donde se está diciendo toda una serie de acciones verbales. No nos preocupemos, tenemos hermanos que nos ayudan con eso, pero eso es parte del estudio de la Biblia, parte gramatical, pero también lo histórico. Cuando vemos la parte histórica, por ejemplo, allá en Corinto, que está hablando Pablo de que el pelo de la mujer y que el velo y esto y lo otro, ok, se tiene que entender su momento histórico para saber por qué ese tipo de cosas se hacían como se hacían y luego traerlos a nuestro tiempo para ver si eso lo seguimos haciendo o no. Pero por eso es que se interpreta en su momento histórico también y luego se traslada al momento del que está leyendo la escritura. Bueno. Yo les mandé 9 páginas, 11 creo yo, pero en realidad el tema es mucho más amplio, así que solo los pico, porque si estamos leyendo la Biblia, pues tenemos que utilizar esta metodología. Ahora vamos de nuevo al capítulo 6 de Juan. Aquí quiero recalcar esto. En el versículo 40 y luego en el versículo 54, porque vamos a ver el primer versículo donde van a decir que lo que Jesús les ha dicho es dura palabra. Bueno, miren, en el 40, en verde, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que me detengo y pongo 2 textos en colores, uno en rojo y uno en azulito, y en el versículo 54 hago lo mismo. El que mira al Hijo y cree en él, le hago la equivalencia en el 54, que es al que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Se recuerdan que se escandalizaron por cómo era eso que Jesús les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre? No hay que complicarse, ya les había dicho. ¿Cuál es el mensaje? El que mira al Hijo y cree en él. Ahí terminamos uno de los estudios. ¿Qué consecuencias hay con eso? En el 40 para que tenga vida eterna y que yo lo resucite en el final del día. En el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. En pocas palabras, ¿cuál es la clave del asunto? Es el que cree en Jesucristo, eso equivale al que come su carne y bebe su sangre. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es un involucramiento total con el Señor Jesús. Eso es lo que les estaba diciendo. Si ustedes me van a seguir, me siguen, como decimos en la iglesia, incondicionalmente, ¿verdad? Y el resultado de seguirlo incondicionalmente, ¿cuál es? Que provee vida eterna y que nos resucitará al final de los tiempos. Ahí estamos. Ahora sí, ¿qué es lo que se espera a fin de cuentas de un verdadero discípulo? Porque eso es lo que él estaba ahí, el pasaje nos dice que discípulos, discípulos, discípulos. ¿Qué es lo que se espera? Aquí pongo un ejemplo, quizás usted diría, pero este no es el mejor ejemplo. Pues yo digo que sí, porque esta es la escena que vamos a ver más adelante, cuando Tomás no había estado el día que llegó Jesús resucitado. Y cuando le dijeron los demás, ¿el Señor resucitó? Tomás dijo, no, yo lo veo y quiero tocar con mis dedos donde están los agujeros y donde le metieron la lanza, ¿verdad? Así que este versículo es cuando Jesús se presenta y ahora sí está Tomás. Y entonces dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Ahora, ¿qué es lo que se espera de un verdadero discípulo? Es la respuesta de Tomás aquí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Claro, yo siempre he pensado que Tomás ni siquiera llegó a tocar a Jesús, solo cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío.
Es lo mismo que deberían haber hecho los discípulos que estamos viendo aquí en el capítulo 6. Eso era todo. Que reconozcan al Señor Jesús como su Dios, como su Señor. Y ahora sí, entonces, después de todo el discurso que les da a los discípulos en la sinagoga, que fue lo que terminamos la semana pasada, el 60 nos dice, entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y esta palabra que nos dicen es todo lo que acabamos de revisar, ¿no? Todo, yo soy el pan de vida, he descendido del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre y todo lo demás. Entonces están estos que no es solo cuestión que Jesucristo les va a dar de comer de gratis, sino hay una exigencia de Jesucristo hacia él, que es sencillamente que crean en él. Tan sencillo, pero para ellos dificilísimo. La palabra discípulo que estamos viendo aquí no necesariamente es sinónimo de creyente, ¿estamos? Es sencillamente un seguidor. Dentro de estos seguidores pueden estar los que están dispuestos a comprometerse con el Mesías y los que no. Pero cuando estamos viendo aquí discípulos, entendamos, no está diciendo creyentes, ¿verdad? Incondicionales, nada. Andaban ahí detrás de él porque acuérdense que les dio de comer, vieron que hizo milagros, entonces andaban siguiéndolo. Y poco a poco Jesús les fue presentando lo que implicaba ser un genuino seguidor de él. Dicen que es dura palabra. No es dura porque no la entendían. Es dura por lo que implicaba, porque era un compromiso y entrega total a él. En ese sentido es que era dura, ¿verdad? Y la palabra dura viene de una palabra que es esclero, que ustedes la han oído, ¿verdad? En algunas condiciones médicas, quiere decir duro sencillamente, pero también puede entenderse como exigente, desagradable o no aceptable. Eso es lo que están diciendo. Dura palabra es esta. No, oye, no nos convence, no nos conviene, no nos gusta, ¿verdad? Por lo que implica, ¿verdad? Que dijimos ahí, un compromiso de entrega. Y preguntan, ¿quién la puede oír? En pocas palabras, ¿quién va a aceptar lo que dices? Porque al fin y al cabo era cuestión de decisión de aceptar o no todo lo que Jesús les estaba enseñando. Los falsos discípulos no siguen a Cristo por quien Él es, lo siguen por lo que quieren de Él. No tienen problema en verlo como un bebé en el pesebre navideño. Ay, sí, toda la gente celebra, ¿verdad? La Navidad. La gente no tiene problema con verlo como un reformador social, ¿verdad? Con un mensaje amplio de amor y de tolerancia. Algunos creen que Él es el ser humano ideal que todos los debemos de imitar, que es fuente de salud, que es fuente de riqueza y felicidad terrenal. Esa parte pues muy bonita. Y las iglesias, en general, hay iglesias que se llenan de gente porque andan buscando los beneficios que quieren obtener de Jesús. Hay iglesias grandotas y recuerden ustedes que lo hemos mencionado, donde se predica el evangelio de la prosperidad y tiene un montón de gente, ¿verdad? Porque les ofrecen que van a tener bienestar físico, económico, etcétera, etcétera. Y entonces la gente, pues claro, ¿quién no quiere ese tipo de beneficios? Pero el evangelio no es eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estas personas no están dispuestas a aceptar a Jesús, al Jesús bíblico, el Dios hombre que reprendió sin miedo a los pecadores, quien advirtió sobre el infierno eterno y que la salvación del infierno viene solo por creer en sus palabras. Esa parte ya no le gusta a la gente. Cuando ya se toca el tema de la condenación eterna para el que no crea, eso ya no les gusta. Cuando el seguir a Jesús es una entrega total de la vida, eso ya no, ¿verdad? Cuando ya no voy a vivir para mí mismo, sino ahora debo vivir para Él. Eso ya no le gusta a la gente. Esto está tomado del comentario de MacArthur. El versículo 61
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? La Reina Valera 60 dice, esto los ofende, pero la palabra más adecuada es escandaliza. Sabiendo Jesús en sí mismo, esto nos da la idea que él no solo escucha las palabras, sino también los pensamientos. Acuérdense que estaban murmurando, y una murmuración normalmente no es a voz amplia, sino es así, entre dientes, como dice el diccionario de la lengua española. Murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Jesús sabía lo que estaban diciendo. Y les dice, lo que les he dicho los escandaliza. ¿Y qué les había dicho que los escandalizara? Bueno, les dijo que venía del cielo, que él era el pan de vida, que tenían que creer en él, que comieran su carne y bebieran su sangre, etcétera. Sí, todo esto los había alterado, ¿verdad? Totalmente. No estaban obteniendo de este líder lo que ellos esperaban, que era la satisfacción de sus necesidades físicas, liberación del imperio romano, etcétera, etcétera. Versículo 62 les dice, con pocas palabras, ok, si con lo que ha pasado están escandalizados, ¿y qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Si con lo que había pasado estaban murmurando, ¿qué pasaría con lo que venía? Ahora esto tiene ciertas implicaciones. En pocas palabras les dice, si lo anterior los escandalizó, entonces, ¿cómo reaccionarían con lo que sucedería después, con su ascensión, que empieza con su muerte y resurrección y posterior ascensión al cielo? El mismo Pablo, ya años después en la predicación del Evangelio, lo dice así allá a los Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, ¿verdad? Así que si lo que les había dicho les alteró todo, lo que venía era todavía mucho, mucho más, ¿verdad? El espíritu es el que da la vida, dice Jesús. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Recordemos una cosa, que los discípulos egoístas percibían en Jesús una fuente de sanidad, comida gratis y liberación de la operación enemiga. Y todo esto corresponde a la carne. Por otro lado, lo que realmente vale la pena son las palabras de Jesús, pues son vida y espíritu. ¿Pero para quién? Para todo aquel que las cree. En Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 25, vemos este texto. Decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el llamamiento de Jesús no es, hijo del rey, vas a vivir como hijo del rey. Recuérdense que más adelante en Juan va a decir, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, ¿verdad? Yo he vencido al mundo, pero no nos ofrece un lecho de rosas. Agrega este pasaje, porque el que quiera salvar su vida, el que quiera vivir para sí mismo, para estos objetivos naturales y humanos, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, o sea, el que lo sigue, la salvará. Recuérdense que él estuvo ofreciendo vida eterna, ¿verdad? Y entonces está dando prioridades. Termina este versículo cuando Jesús dice, pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Por ahí alguna vez en la iglesia nos pasaron un video de unos niños chiquitillos que los ponen en una habitación, en una mesa, y les ponen un marshmallow, un angelito, y les dicen que si se pueden esperar, póngale que 10 minutos sin comérselo. Cuando regresen, les van a dar otro, ¿verdad?
y encontraron varios grupos de niños. Unos no aguantaban, se comían el angelito, ¿verdad? El marshmallow. Y otros esperaban, porque la recompensa que venía después era doble. Entonces al ser humano le pasa a veces algo similar, ¿verdad? Hay quienes quieren que la vida todo sea acá y viven solo por eso. Lamentablemente se van a perder lo mejor, que es la vida eterna. Y los que creen en Cristo son los que entonces saben esperar. Y aunque la vida aquí pueda ser a veces un poco complicada, tenemos la esperanza de una vida eterna al lado del Señor. Estos falsos discípulos estaban enfocados en la vida acá, en lo natural, en lo humano. El verdadero discípulo de Jesús va a estar enfocado en lo eterno. Versículo 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Nos dice que hay algunos que no creen, no por falta de información, sino por falta de fe. Información ya les había dado Jesús. ¿Y por qué no creían? Porque sencillamente no tenían fe. Desde el principio Jesús sabía, dice. Algunos comentaristas dicen que se refieren al principio de su ministerio y otros dicen que se refiere al principio, en su preexistencia. Yo en lo personal creo que más se refiere a eso. Jesús desde el principio, desde antes de todo, él ya conocía todo esto. Jesús siendo Dios es omnisciente y sabía quiénes no creerían y quién le iba a entregar. Lo que dice este versículo nos está ratificando que Jesús es Dios. Y el versículo 65 agrega, y decía Jesucristo, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos de que le haya sido concedido por el Padre. Aquí hay dos posturas. El que cree es el que es traído o dado por el Padre a Jesús. Y a ver si vemos la diferencia. La otra es que el que es traído o dado por el Padre es el que cree. Tal vez puede verse bastante parecido. ¿Se recuerdan que yo les hablé del concepto de la elección, de la predestinación? Algunos cristianos conservadores, y viene de la Reforma, dicen lo siguiente: los que se van a salvar es porque fueron escogidos con anticipación para ser salvos. Mientras que otros hermanos dicen, no, no es que Dios ya los haya escogido, porque si Él ya los escogió, quiere decir que los que no creen es porque Dios no quiso que creyeran. Esa controversia sigue vigente, ¿verdad? Entonces, aquí en esto están los que dicen, el Señor le va a dar la oportunidad a todos y el ser humano, pues, es el que tiene la responsabilidad de creer. Bueno, como dice John MacArthur, el versículo 64 y 65 mantienen la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana presente en las Escrituras. Por un lado, a los incrédulos los condena su incredulidad, pero por el otro lado, están perdidos porque el Padre no los acercaba. Este es un tema que es de discutirlo bastante, ¿verdad? Porque incluso los que tienen esta enseñanza de la predestinación siempre ponen del otro lado que Dios ama a la humanidad de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso MacArthur dice que es la tensión entre que Dios como soberano escoge a unos, pero también se habla de la responsabilidad humana, que una vez que el ser humano tiene la oportunidad de conocer al Señor, es responsable de la decisión que tome, entre creer en Él o rechazarlo. Bueno, estos son temas para seguirlos reflexionando. Desde el versículo 66 vamos a ver, desde entonces, con todo esto que les dijo Jesús,
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, la cosa esta ya no estaba tan bonita. Qué alegre ya cuando estábamos en el monte aquel que nos dio de comer pan y pescado, eso sí estaba bonito, pero ya lo que nos está pidiendo aquí ya es otra cosa. Desde entonces, puede significar desde ese tiempo o bien por esa razón, por lo que están discutiendo, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Vean esto, Jesús no les dio lo que ellos pidieron. Se recuerdan que aquí vimos que así como allá con el éxodo de Moisés les había dado el maná como por 40 años, aquellos querían que ya Jesús fuera su proveedor, ¿verdad? Fue lo que le pidieron aquí en el capítulo 6. Jesús no les dio lo que ellos pidieron, pero por otro lado, ellos no recibieron lo que Jesús les ofreció. Porque ¿qué les ofreció Jesús? Creer en él, ¿verdad? Una vida de compromiso total. Nota, Jesús no adecuó su mensaje a la conveniencia de su audiencia. A veces nosotros vamos a estar platicando con otras personas del tema del evangelio y debemos de aprender de Jesús que el evangelio es claro, ¿verdad? O sea, miras, cuando le digo a otra persona, para tener vida eterna, para tener perdón de pecados, para ser salvo, tenés que creer en el Señor Jesucristo. Así nomás. Y la persona me va a decir, no, pero hay gente, acordate los que están en aquella isla, en aquellos países que no han oído el evangelio. Mira, no te preocupes por ellos. Tú tienes que tomar una decisión. No, pero es que vos sos muy radical con lo que estás pidiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no, mira, no, hombre, toma, no, pues a pensar lo que no, o sea, el Señor Jesús mantuvo lo que dijo, ¿verdad? No estoy diciendo que seamos groseros. Solo digo que cuando presentamos el evangelio es uno. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por él. Punto. El evangelio es exclusivo. Solo es un camino, no hay más. ¿Le cae mal a la demás gente? Sí, le va a caer mal, pero ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Por cierto, si un día alguien les alega de estas verdades, ya les he comentado que lo que se hace es no pelearse uno con la gente, sino uno le dice, mira, vení, ve, le saca usted el pasaje, le dice que lo lea y entonces que se pelee con el pasaje, ¿verdad? Por eso que les dije, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Deje que alguien lo lea, entonces, a ver, ¿qué dice Jesús ahí? Bueno, pues, o es cierto, no es cierto, ¿qué opinas? No se tiene que pelear con uno, que se pelee con la escritura, ¿verdad? Entonces es una manera de trabajar con la gente. Cuando Jesús les dio el pan físico, lo siguieron muchos. Cuando les ofreció el pan de vida espiritual, muchos lo dejaron. Cuando estaban satisfaciendo las necesidades de la carne, ahí estaban todos. Cuando les habló de satisfacer las necesidades del espíritu, que es la más grande necesidad del ser humano, ahí lo abandonaron muchos. Entonces Jesús les dijo a los 12, o sea, ya que termina con estos, y ya nos dice Juan, y muchos dieron la vuelta y ya mejor se fueron alejando. Entonces viene Jesús y ya se dirige, ahora sí, a los 12. ¿Quieren acaso irse ustedes también? En este evangelio aparece por primera vez la expresión los 12 para referirse a los apóstoles. Y solo una vez más la usa Juan casi al final del evangelio. Entonces, cuando él dice los 12, ahora sí son a los que él escogió para ser sus apóstoles. Ahora, Jesús hace la pregunta no porque tenga duda de ellos, sino hace la pregunta para que ellos afirmen su fe en él, ¿verdad? Lo que está haciendo es fortalecerlos, afincando su vida espiritual. Por eso cuando llega el versículo 68 y 69, viene la respuesta de Simón Pedro. Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Como en otras ocasiones, ustedes han visto en los evangelios, ¿verdad? Pedro responde como vocero del grupo. Pero no es que solo Pedro pensara en eso, es
todo ese equipo. ¿A quién iremos? Ahora ese ¿a quién iremos? No es porque no tenían otra alternativa, me explico, que no sabían qué hacer. Ellos eran pescadores, bien podrían haber regresado a sus oficios y todo, pero en la perspectiva de la vida eterna, no hay otra alternativa, me explico. ¿A quién iremos? No, es que no hay alternativa. En ese sentido, Jesucristo es la única alternativa para la vida eterna. Le agrega a Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna, la verdad de Dios, ¿verdad? Marcos 1:22, por ejemplo, dice que se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que las palabras de Jesús eran las palabras de Dios y solo él tenía esas palabras de vida, no había nadie más. Habían maestros, ¿verdad? Nicodemo y otros, gente muy versada en el Antiguo Testamento, pero no tenían palabras de vida. O sea, ¿a quién iremos? Es que tú eres la única alternativa. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Agrega, tú eres el santo de Dios. Esta expresión en el Antiguo Testamento se refiere al Mesías o a Dios. Así que los que quedaron reconocían a Jesús como el Mesías prometido. Desde el capítulo 1, ¿se recuerdan? Cuando los primeros discípulos hemos hallado, ¿verdad? Hemos hallado al Mesías y lo empiezan a seguir. Aquí estaban, tiempo después, todavía siguiéndolo. Y terminamos. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Esto ya está fuerte, ¿verdad? Escogí yo a ustedes, les dice. Tomemos nota, no fueron esos discípulos los que escogieron a su rabí. Fue Jesús el que los escogió para ser sus apóstoles. Y cuando Jesús dice que Él los escogió, aquí uno de los escritores aclara, los escogió para ser sus apóstoles. No está hablando ahorita para todo el grupo de salvación, porque recuerde que ahí está Judas. Y Judas, en ese sentido, no era salvo, o no iba a ser salvo, como los demás. En Juan 13, del 30 al 31, dice, cuando tomó el bocado, él, y se refiere a Judas, salió enseguida, y ya era de noche. Cuando Judas había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ahora que ya Judas no estaba presente, Jesús agrega también en ese mismo tiempo que está reunido con ellos y les dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Okay, lo que estoy explicando aquí es que dice, en este versículo, cuando dice yo los escogí a ustedes, comentarista dice en el sentido de ser apóstoles, pero no está diciendo que estos 12 van a ser salvos porque ahí está Judas. Sin embargo, cuando Judas sale en el relato que se ve después, es que ya les dice que los ha escogido para que lleven y lleven fruto y su fruto permanezca, pero eso se lo dijo solo a los 11, ¿verdad? Bueno, uno de ustedes dice, es diablo. Esto quiere decir que actuará como el diablo, como el adversario, como un falso acusador. Y obviamente sabemos que se estaba refiriendo a Judas. El versículo final, pues nos dice que hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Aquí, en el versículo 71, no está hablando Jesús esto, sino es el escritor del Evangelio, Juan el apóstol, es el que está expresando esto en el versículo 71, que se refería a Judas, ¿verdad? Identificando al traidor. Judas Iscariote, algunos dicen que Iscariote quiere decir hombre de Queriot, de una ciudad, ¿verdad?
Era uno de los 12, por supuesto, y dice que estaba por entregarlo, pero no quiere decir que inmediatamente, porque obviamente de este pasaje pasó cierto tiempo hasta que se dio la traición. En síntesis, para terminar, solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador y los que no creen. Por lo que hemos visto, la tendencia es que ha habido, hay y habrá un mayor número de los que rechazan el evangelio con respecto a los que lo aceptan. Y esto no lo digo en el sentido de que, ay, pobrecitos, nosotros, nuestro mensaje no pega. Solo con la parábola del sembrador, usted se da cuenta que salió el sembrador a sembrar la semilla y la respuesta es de un grupo minoritario, donde la semilla germina. Y aquí lo que estamos viendo es que un grupo mayoritario rechaza, abandona, se va, no cree. Un grupo menor es el que cree. Esa es la realidad. Y lo menciono para que estemos tranquilos, que cuando la gente rechaza el mensaje, cuando le llevamos el evangelio, no nos extrañe, pues si el mismo Señor Jesucristo haciendo milagros, diciendo el Dios y todo, hubo gente que lo rechazó, de ahí para acá, ¿qué más? Recordemos que nuestra responsabilidad es compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la conversión de las personas. Esa es responsabilidad de Dios. Nosotros somos los mensajeros, pero la obra en el corazón es una obra del Espíritu Santo, esa no nos toca, esa es de Él. Y con estas palabras, pues terminamos esta noche y como siempre, invitándonos a seguir compartiendo el Evangelio. Pero tranquilos, los resultados, esos están en manos del Señor, no es nuestra responsabilidad. Así que finalizamos. Como vimos en el estudio, pues básicamente hay dos tipos de personas: los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador y los que no creen. Los que creen tienen vida eterna y los que no creen será una muerte eterna caracterizada por un sufrimiento, por esa separación que tendrán de Dios por haber rechazado el mensaje de salvación. Nos vemos en el próximo estudio.